Hola, ¿alguna vez te has preguntado qué es o cómo diagnosticar un sensor MAP? Sí, entonces hoy te voy a explicar cómo hacerlo paso a paso. Para el diagnóstico del sensor MAP estaremos utilizando un Kia Rio modelo 2019 con motor 1.4. Empecemos. Este sensor es uno de los principales componentes del sistema de inyección electrónica, ya que proporciona información indispensable para que la unidad de control del motor, es decir, la PSM, pueda calcular correctamente la cantidad de combustible que debe inyectar en cada momento. En los vehículos modernos, la ECU necesita conocer constantemente las condiciones de funcionamiento del motor. Para ello recibe información de diferentes sensores distribuidos en todo el sistema. Uno de los más importantes es el sensor MAP, ya que permite conocer la presión existente dentro del múltiple de admisión. El nombre MAP proviene de Manifold Absolute Pressure, que significa sensor de presión absoluta del múltiple de admisión. Su función consiste en medir la presión de aire dentro del múltiple y enviar esta información a la ECU o PSM para que ésta pueda determinar la carga del motor. En el Kia Rio 2019, el sensor MAP incorpora en un mismo cuerpo el sensor IAT. Este sensor es conocido como un sensor de temperatura del aire de admisión. Gracias a la integración que tienen estos dos sensores, la PSM recibe simultáneamente la información de la presión y de la temperatura del aire que ingresa al motor. Esta integración también reduce la cantidad de componentes y simplifica el cableado del sistema. Además, permite realizar cálculos más precisos para controlar la mezcla aire-combustible en diferentes condiciones de funcionamiento. Cuando el motor está funcionando, el aire ingresa por el filtro, atraviesa el cuerpo de aceleración y llega al múltiple de admisión. Es justamente en este punto donde el sensor MAP mide la presión existente. Cuando la mariposa del acelerador permanece casi cerrada, como sucede en ralentí, dentro del múltiple se genera un mayor vacío y la presión absoluta disminuye. En cambio, cuando el conductor acelera, la mariposa se abre y permite el ingreso de una mayor cantidad de aire. Como consecuencia de esto, el vacío disminuye y aumenta la presión dentro del múltiple. El sensor detecta inmediatamente estos cambios de presión y los convierte en una señal de voltaje que es enviada hacia la PSM para que ésta adapte al funcionamiento del motor. Con esta información, la computadora calcula la cantidad de combustible necesaria para mantener una combustión eficiente, mejorar el rendimiento del motor y reducir las emisiones contaminantes. Además del sensor MAP, este componente incorpora el sensor IAT, cuya función, como ya mencioné anteriormente, es medir la temperatura del aire que ingresa al motor. La temperatura del aire influye directamente en su densidad. Cuando el aire está frío, contiene una mayor cantidad de oxígeno, mientras que cuando aumenta la temperatura, la densidad disminuye y el aire contiene menos oxígeno. Para medir esta temperatura, el sensor IAT utiliza un termistor de coeficiente negativo, conocido como NTC. La principal característica de un termistor NTC es que cuando aumenta la temperatura, su resistencia eléctrica disminuye. Por el contrario, cuando la temperatura baja, la resistencia aumenta. La ECU interpreta continuamente la información proveniente del MAP y del IAT para determinar con precisión la cantidad de aire que ingresa al motor y realizar los ajustes necesarios durante la conducción. Buenos días, ingeniero y muchachos. El día de hoy vamos a diagnosticar un Kia Rio 2019 con motor 1.4 que presenta algunas fallas, como lo son un ralentí bajo, el motor se encuentra inestable y también por lo que suponemos la luz de check engine ya se encuentra prendida. Ahora ya tenemos lo que es del vehículo aquí. Vamos a proceder a encenderlo para poder verificar si es que se encuentra prendido el check engine. Listo, como se puede apreciar aquí, igualmente se puede apreciar lo que es la revolución. Se encuentran bastante bajas y el check engine prendido. Ahora lo que vamos a hacer, este carro como cuenta con el conector OBD2 para poder conectar el escáner, vamos a conectarlo y vamos a ver cuál es la posible falla y darle un diagnóstico correcto.
Bueno, ahora como procedimos ya a conectar lo que es el escáner mediante el puerto OBD2, procedimos a diagnosticar el vehículo poniendo los datos del vehículo y automáticamente nos arrojó estos dos datos. P0108, presión absoluta del colector, circuito de presión barométrica, entrada alta. Como sabemos, el sensor MAP es el que calcula la presión de entrada de aire al motor, así que por lo que suponemos puede ser este sensor. Y el segundo, P0113, alta entrada de circuito de sensor, 1 de temperatura de aire de admisión, podemos sospechar que es el sensor IAT. Ahora vamos a diferenciar qué pin es de cada cual del sensor MAP. Bueno, tenemos aquí, como explicamos anteriormente, lo que es un sensor de 4 cables. ¿Qué tenemos aquí? Un pin va a ser masa o tierra, el otro pin va a ser la señal del sensor MAP, el otro pin va a ser la señal del sensor IAT, pues bien integrado, y el otro pin va a ser alimentación. Aquí en el pin número 3, como se puede apreciar, vamos de derecha a izquierda, tenemos 1, 2, 3, es la señal que nos arroja en el osciloscopio del sensor MAP. ¿Cómo podemos diferenciar que es del MAP y no del IAT? Bueno, al momento de acelerar a fondo, podemos ver que a medida como en el múltiple de admisión aumenta la presión, va a aumentar el voltaje. ¿Qué pasaría si estaríamos conectando en el IAT? Pues solo se mantendría una raya y a medida que la temperatura suba, esta iría disminuyendo, por lo cual estamos... Bueno, ahora una vez diferenciado cuál es el cable de cada cosa por medio del osciloscopio, vamos a fijarnos igualmente en el diagrama para estar completamente seguros. Aquí medimos lo que es en el osciloscopio. Tenemos lo que es un valor de 5.69, por lo que aquí en el diagrama nos está arrojando que es el valor de alimentación que nos da la PCM, por lo cual el sensor se mediría así. Tenemos el número 2, este es el sensor del IAT. Tenemos el número 3, aquí tenemos la señal del sensor MAP. Bueno, ahora vamos a proceder. No tenemos ningún tipo de señal del número 4, por lo que sobreentendemos que es tierra, aunque podemos poner el negativo en el positivo y podemos ver un valor referencial a la batería de 12.25 o 24. Ya muestro el sensor ahora. Y acá está el sensor. Una vez realizado el diagnóstico, es importante interpretar los resultados obtenidos durante las pruebas, por lo cual vamos a hacer un análisis de diagnóstico. El osciloscopio permitió observar en tiempo real el comportamiento de la señal enviada por el sensor hacia la PCM. Cuando el motor permanece en ralentí, la señal del sensor permanece relativamente estable. Esto es debido a que la presión del múltiple cambia muy poco. Pero al acelerar el motor, la presión va a aumentar y por consiguiente la señal también va a cambiar. Esta respuesta confirma que el sensor es capaz de detectar las variaciones de presión y transmitirlas correctamente a la computadora. Además de las mediciones eléctricas que realizamos, también el escáner nos permitió verificar los datos que la PCM está recibiendo del sensor durante el funcionamiento del motor. Cuando el sensor presenta una anomalía, normalmente la PCM, como pudimos evidenciar, encenderá el testigo Check Engine para advertir que existe un problema en el sistema de gestión electrónica. Bueno, ahora continuamos con lo que son los códigos de falla. Uno de los códigos que pudimos evidenciar es el P0108. Este nos indica que la PSM está recibiendo un voltaje superior al esperado por parte del sensor MAP. Esta condición puede estar relacionada con un problema en el sensor, un fallo en el cableado o una alimentación incorrecta hacia el sensor. Cuando aparece este código, el vehículo presenta diferentes síntomas, como lo que son pérdida de potencia, un aumento en el consumo de combustible y un funcionamiento irregular en el motor. Debido a que este vehículo cuenta con el sensor IAT integrado al MAP, también puede registrarse el código P0113, que también lo evidenciamos. Este nos indica que la PCM recibe una señal de voltaje demasiado alta, correspondiente al sensor de temperatura del aire de admisión, que es el IAT. Generalmente, este código aparece cuando existe un circuito abierto,
una mala conexión eléctrica o un problema interno en el termistor del sensor IAT. Es importante también recordar que ambos sensores se encuentran integrados físicamente en un solo componente, por lo que la PSM supervisa el funcionamiento de cada uno de manera independiente. Por este motivo, un diagnóstico completo debe realizarse utilizando varias herramientas de medición, ya que cada una aporta información diferente sobre el estado del sensor y permite identificar con mayor precisión la causa de una posible falla. Antes de reemplazar el sensor, siempre es recomendable comprobar la alimentación, la masa, el estado del cableado y la continuidad del circuito, como lo mostramos en el video. En muchos casos, la falla no se encuentra en el sensor, sino en alguno de estos elementos. Y bueno, para terminar, en conclusión, tenemos que entender que el sensor MAP está integrado con el sensor IAT. Este desempeña un papel fundamental en el funcionamiento del Kia Rio 2019 que pudimos diagnosticar. La información de presión y temperatura del aire que permite que la PSM controle con precisión la inyección del combustible, optimice el rendimiento del motor y reduce el consumo y las emisiones contaminantes. Por ello, debemos realizar un diagnóstico adecuado utilizando herramientas como el multímetro, el escáner y el osciloscopio, que nos resulta indispensable para obtener resultados confiables y evitar reemplazos innecesarios de componentes.